Hola a todos, bienvenidos a la Semana de la Seguridad, hoy con un nuevo diálogo de seguridad por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Nos acompaña un gran amigo, Gorka Sánchez. Gorka es un profesional con 23 años de experiencia técnico en prevención de riesgos. Ha trabajado en Europa, en África y tiene 10 años trabajando en Ecuador, gerente técnico de Safety Group, empresa que se encarga del montaje de las protecciones colectivas y que tienen mucha experiencia en esta rama. Bienvenido, Gorka. Muchas gracias por participar en la Semana de la Seguridad. Buenas tardes. ¿Qué tal, querido Edison? ¿Cómo estás? Muchas gracias por hacerme partícipe de estas charlas. Y bueno, pues como bien dices, soy gerente técnico de Safety Group. Somos una empresa especializada en la seguridad en construcción y particularmente en la instalación de protecciones colectivas. Adelante, Gorka. Vamos a tratar el tema de protecciones colectivas. Cuéntanos para qué sirven, qué significa una protección colectiva. Muy bien, pues básicamente la protección colectiva es una técnica de seguridad cuyo objetivo es la protección simultánea de varios trabajadores que están expuestos a un determinado riesgo. La ventaja de la protección colectiva es que no depende de la voluntad del trabajador para ser útil, sino que depende de que el trabajador entre dentro de su radio de acción. Por lo tanto, se perfila como la solución más sencilla y más eficiente contra las caídas en altura. Básicamente, las protecciones colectivas tienen más de 5 décadas de historia, desde las primeras protecciones colectivas que se instalaron en Europa hasta el día de hoy. Por lo tanto, es una técnica aplicable a cualquier tipo de construcción. La técnica de protección colectiva lo que hace es cubrir los espacios, los huecos en aquellas zonas que tienen riesgo de caída en una obra de construcción. Como sabemos, el riesgo más presente dentro de este tipo de actividades es el riesgo de caída en altura y también es uno de los riesgos que provocan más daños a los trabajadores. Básicamente, la implementación de la protección colectiva en Ecuador se empezó a instaurar en el momento en el que nos dimos cuenta que en el sector había un vacío en este sentido. La mayoría de los procedimientos eran individuales, con protecciones individuales, y está demostrado que la mejor forma de evitar los accidentes es combinar las protecciones individuales con las colectivas. Hay muchos casos en los cuales podemos ver determinadas actitudes o comportamientos que, lejos de ser las más prudentes, pues ponen en riesgo la estabilidad de los trabajadores, no solo a la hora de desempeñar sus actividades, sino a la hora del propio descanso. La protección colectiva tiene 3 objetivos fundamentalmente. El primero es disminuir al máximo el riesgo de caída en altura. En definitiva, esto se puede traducir como salvar vidas. Todos sabemos que la gravedad no perdona y una vez que perdemos el equilibrio, el siguiente paso es impactar contra lo que nos pare, ¿no? Entonces, este es uno de los principales objetivos de la protección colectiva, evitar las caídas en altura y, por lo tanto, las muertes de los trabajadores. El segundo objetivo fundamental es el cumplimiento de la normativa legal vigente. En el Ecuador, desde el año 2013, existen normas específicas del Ministerio del Trabajo que hablan de la necesidad y de la obligación de implementar este tipo de protecciones en las obras. Y claro, todas ellas regidas bajo una norma técnica, no de cualquier manera. Y el tercero es incrementar el rendimiento y la productividad de los trabajadores, porque a pesar de que en muchos aspectos se suele ver como un gasto, realmente es una inversión, puesto que hace los trabajos y los procesos y los tiempos de ejecución de estos trabajos más cortos. Genera lealtad en el trabajador, puesto que estamos invirtiendo en él para evitar pues, sus daños, ¿no? Los tipos de protección colectiva son varios que hablaremos a continuación. Explicaremos los más básicos y los más comunes, que también son los más importantes. Pero básicamente aquí en unas imágenes podemos ver un sistema de anticaídas tipo B, como el que estamos viendo en la imagen. Son sistemas de REF que lo que hacen es recoger a las personas o objetos que nosotros arrastremos en nuestra caída para evitar que superen más de 2 niveles de caída. Como pueden verse en la imagen, las mallas tienen la área suficiente como para cubrir hasta 3 niveles simultáneamente en un edificio. Pero si no es un edificio, es cualquier tipo de infraestructura, igualmente llega a cubrir hasta 10 metros de distancia en altura. Correcto, Gorka. Una consulta. Estas mallas que vemos en las fotografías, ¿puede ser cualquier malla o es una malla que cumple normativa?
Muy buena pregunta, Edison. No, es una malla que cumple una normativa, es una malla que tiene que estar regida bajo norma. Hay dos aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta con respecto a las mallas. Una es el etiquetado, que es básicamente la cédula de la malla. Cada una de forma individual lleva un etiquetado que habla de sus características, de su función, su resistencia y su caducidad. Tiene toda la información necesaria para saber qué tipo de malla hay que poner en qué lugar. Es decir, no se puede poner cualquier malla. Las únicas mallas que garantizan que el trabajador, en caso de necesitarlas, no va a sufrir daños son aquellas certificadas bajo norma UNEEN 12631. Perfecto. Como podremos comprobar en las imágenes, en esta podemos ver un edificio de construcción de la estructura mixto, es decir, hormigón y metálico, y en esta otra imagen podemos ver un tipo de construcción 100% metálico. No importa el tipo de construcción que se elija, la protección colectiva está fabricada y diseñada para adaptarse a cualquier tipo de procedimiento. Lo único que hay que conocer la norma técnica para poder aplicarla de manera adecuada. Estos son ejemplos de imágenes de protecciones colectivas en el exterior, pero en los interiores de los edificios hay tanto riesgo de caída como en los exteriores. De hecho, según algunos estudios, las estadísticas dicen que el 80% de los accidentes mortales que se producen en una obra por caída en altura son desde un perímetro de una losa o un ducto interior. En la imagen podemos ver tres ductos distintos, una escalera exterior en la parte derecha, en la parte central el interior de un ducto de escalera u ojo de escalera, y en la parte izquierda la misma red vista desde la parte exterior. Como podemos comprobar, este tipo de instalaciones, según norma técnica, permite eliminar por completo el riesgo de caída. En la siguiente imagen vemos otro tipo distinto de protección colectiva. En la parte superior izquierda vemos una protección provisional mediante sargento y barandillas de una losa en ejecución. Las losas en ejecución, como bien sabemos, siempre se tiene que trabajar en altura, es decir, a más de 1,80 del piso. Por lo tanto, se hacen imprescindibles protecciones colectivas como esta de sargento y barandilla de la parte superior izquierda, en la que nos permite crear un cerramiento rígido y resistente que evite la caída de la altura del trabajador. En la imagen de abajo vemos un ejemplo de una línea de vida horizontal mediante cable de acero que también están instaladas en base a norma técnica, en este caso según la norma UNEEN 795. En estas imágenes estamos viendo otro tipo distinto de protección colectiva. En particular, esta es una malla antiproyecciones que tiene algunas particularidades que la hacen muy ventajosa para este tipo de actividades. Primero, evita las proyecciones al exterior de nuestro edificio y de nuestra parcela, por lo tanto, evitando caída de objetos a la vía pública o a propiedades privadas adyacentes a nuestro proyecto. Adicionalmente, como podrán comprobar, esta malla es translúcida, por lo tanto, no genera riesgos añadidos a la hora de instalarse. Si esta malla no fuera translúcida, generaríamos un riesgo por falta de iluminación en el interior del edificio. Por eso, esta malla es translúcida. No solo es translúcida, sino que es resistente y tiene una resistencia de hasta 2.000 kilos. Por lo tanto, difícilmente se rompe. Se pone una única vez y evita los riesgos de proyecciones al exterior. En estas tres imágenes podemos ver en la parte central la malla instalada en toda la fachada, en la que se puede comprobar una plataforma de trabajo aproximadamente en el 6º nivel del edificio, que vienen enluciendo desde arriba hacia abajo, sin por supuesto riesgo de proyecciones, y en las dos imágenes que están a ambos lados podemos ver a los trabajadores sobre esa plataforma anclados a su línea de vida vertical, proyectando el material en la fachada para enlucir. En esta imagen es otro ejemplo distinto de una malla antiproyecciones en un edificio que no se tiene que enlucir, pero sí tiene que instalar elementos metálicos en su fachada para los acabados. Estos elementos metálicos son ligeros y hasta el momento de su instalación son perceptibles de salir volando por el viento. Por eso, la instalación de la malla de protección, como pueden comprobar, en otro color distinto, pero igual translúcida, nos permite ver el interior del edificio y por lo tanto no generar riesgos por falta de iluminación. En esta imagen estamos viendo otro tipo de protección colectiva anticaídas, en este caso red tipo S, que lo que permite es instalar las cubiertas sin riesgo de caída en altura. Esta es una imagen de una infraestructura muy grande de la ciudad de Quito y bueno, pues se puede aplicar a muchas otras infraestructuras independientemente de su magnitud.
En esta imagen vemos también redes de protección tipo S, en este caso en particular en puentes y carreteras. Como podrán comprobar, hay muchos tipos de estructuras distintos, pero la protección colectiva se adapta a todas ellas, simplemente instalándose a través de personal cualificado. Esto es fundamental para la viabilidad de las protecciones. Excelente, Gorka. Entonces, con lo que hemos visto, ¿cómo podríamos clasificar los principales tipos de protecciones colectivas? Muy bien, muy buena pregunta, Edison. Hay muchos tipos de protección colectiva que ahora les mostraré en imágenes, pero fundamentalmente yo destacaría 5, que son 5 básicos que tienen que estar en todo tipo de infraestructuras en construcción. La primera, y vamos a nombrarla la primera por ser la más simple, es las instalaciones de líneas de vida horizontales y verticales. Las instalaciones de líneas de vida horizontales y verticales tienen varias particularidades, 2 fundamentalmente. La primera es que tiene que estar certificada. Si estas líneas de vida no están certificadas o no sabemos si lo están, debemos asegurarnos de conseguir la ficha técnica del material del que han sido fabricadas para poder comprobar la resistencia de las mismas y que en el caso hipotético de necesitarlas nos aseguremos de que vayan a funcionar. Por supuesto, esta instalación está en base a una norma que es la UNE EN 795. En segundo lugar, voy a destacar otra protección colectiva muy común, imprescindible, que son los sistemas provisionales de protección de borde, que son de 2 tipos, tipo barandilla y balaustre y tipo sargento y barandilla. ¿Qué diferencia estos 2 tipos? Pues que la barandilla y balaustre se implementa en estructuras acabadas y la sargento y barandilla se implementa en estructuras en proceso de ejecución. ¿Qué diferencia hay? La barandilla se instala en un cartucho de PVC embebido en la losa a la hora de la fundición. Por lo tanto, solo se puede instalar una vez que la fundición de la losa ha quedado cuajada. El sargento y barandilla muerde los encofrados por presión. Por lo tanto, puede ser instalada en el momento del proceso de la elaboración de la losa. Para que entre estos 2 momentos, en todo momento del proceso constructivo, tengamos una protección rígida. En el número 3, el tercer tipo de clasificación son los sistemas anticaídas. Los sistemas anticaídas son los más famosos por ser los más vistosos, son las mallas, y estas mallas de seguridad son de 4 tipos. Sistemas tipo B, como hemos visto en las imágenes del principio, sistemas tipo S, que es un tipo de red que se instala en posición horizontal, sistemas tipo U, que es un tipo de red que se instala en perímetros en zonas de ejecución, y sistemas tipo T, que es un tipo de malla que se instala en los perímetros de los edificios y está soportado por unos elementos metálicos. Cada uno de estos está diseñado y fabricado específicamente para un tipo de actividad distinto y en muchos casos se combinan. Pues cuando hay 2 tipos de actividades distintas, cada una tiene que llevar su tipo de protección. En el cuarto lugar tenemos los sistemas de protección contra caída en ductos de instalaciones, que son protecciones pequeñas pero muy importantes, porque evitan la caída en altura a distinto nivel por los ductos de instalaciones que en el futuro tendrá el edificio. Llámese bajada de plomería, fontanería, instalaciones eléctricas, etcétera. Todo aquel ducto superior a 20 centímetros cuadrados. Y por último, el sistema antiproyecciones para trabajos en fachadas que hemos podido ver en las imágenes anteriores. Específicamente este de aquí es el número 5. Este sería el número 2, este es también un tipo S. Aquí en la parte superior izquierda tenemos una red tipo S con un instalador en un ducto de grandes dimensiones, en este caso era un tragaluz. En la parte superior derecha podemos ver un ejemplo de barandilla y balaustre en un tramo de escalera y incluido también redes de protección en ductos. Y en la parte inferior un ducto de una pila bautismal de una iglesia que también tiene riesgo de caída en altura y tiene protección perimetral con barandilla y balaustre en el perímetro y red horizontal tipo S con mosquitera en todo el ducto. Aquí vemos un ejemplo también de todos los tipos de protección colectiva de los que hablábamos antes. En el lado derecho una torre de control con barandilla y balaustre en cada nivel y sistema de protección tipo B en la parte superior. Y en el lado izquierdo sistema de protección tipo B en un edificio y en la parte inferior un ducto de instalaciones con red tipo S. Muy bien, Gorka. Hemos aprendido y adquirido gran conocimiento acerca de las protecciones colectivas. Tus valiosos conocimientos, tu experiencia, pues nos han nutrido el día de hoy.
y seguimos aportando con temas importantes en esta Semana de la Seguridad por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo el 28 de abril. Muchas gracias, Gorka, por tu participación. Gracias también el soporte técnico de Safety Group. Y nos estamos viendo en cualquier obra de la construcción donde siempre nos encontramos, Gorka. Un saludo a todos. Muchas gracias, Edison, por hacernos partícipes. Saludos a todos, estamos a las órdenes. Hasta luego, gracias. Adiós.